Vale, pues mi misión para la noche de hoy es que te enamores tanto de Madrid, así como yo lo estoy. Qué mejor que venir a cautivarte con una historia de misterio justo aquí en la Plaza del Rey, en una noche fría de otoño, justo en el centro de Madrid. Estamos en la Casa de las Siete Chimeneas, entre lo que queda Gran Vía y la Plaza de Cibeles. Este es uno de los palacios más antiguos de Madrid, que tiene muchísima historia turbia detrás y fue creado más o menos desde 1574 a 1577. Por cierto, hola, soy Sally. Antes de contarte las leyendas, que yo sé que para eso entraste a este video, te quiero contar un poco sobre la historia de este palacio. El diseño original fue hecho por Antonio Sillero, sin embargo me pareció muy interesante porque claramente, como cualquier otra estructura, tiene modificaciones y ampliaciones, y estas fueron hechas por Juan de Herrera y Juan Bautista de Toledo, los mismos que también construyeron el monasterio del Escorial. O sea, tú captas. El nombre del estilo específico que se usó para este palacio es el herreriano y Madrid de los Austrias. Claramente el rey Felipe II de ese entonces lo puso muy de moda y muchas personas de la nobleza y altos funcionarios trajeron el estilo a muchas casas de aquí de Madrid. El primer dueño oficial de esta casa era Pedro de Ledesma, que era secretario de Indias del rey Felipe II, quien mandó construir esta casa para su hija, que se iba a casar justo en 1569 con un hombre de alto valor aquí en Madrid, que eran los Zapatas. Y hasta 1583 mandaron a construir las Siete Chimeneas, que por eso hoy en día se le da el nombre a esta casa. Bueno, ya para el siglo XVIII esta casa entra en función como casa o mansión nobiliaria, lo que quiere decir que es una casa principal para la familia de la nobleza. Y justo aquí entra una historia, antes de la gran historia, que me parece muy curiosa. La casa fue ocupada por el marqués de Esquilache y su nombre era Leopoldo de Gregorio, y generó mucho resentimiento tanto en la nobleza como en el pueblo español. La nobleza resentía que el rey Carlos III confiara mucho más en ministros extranjeros, en este caso italianos, que en la nobleza tradicional española. Eso por un lado. Por otro lado, el pueblo español claramente está molesto porque el señor Leopoldo, el marqués italiano, vivía de manera muy ostentosa y el pueblo español pasaba muchas necesidades. El hombre lo que hizo fue subir los precios a la canasta básica familiar, más que todo al pan. Entonces pasaban mucha hambre y pasaban mucha pobreza, y lo que hicieron fue sentir que el marqués no sentía preocupación por ellos. Para todo esto ocurrió algo que yo creo que nadie se esperaría, ni yo en el momento de investigar sobre esta historia, y fue que hubo un motín en esta casa. Y todo fue por algo llamado el bando de capa y sombrero. Pues resulta que Leopoldo en su momento había prohibido a los madrileños que vistieran con capas largas y con sombreros un poco grandes. ¿Y esto por qué? Porque claramente con las capas largas las personas podrían esconder armas en sus vestuarios, y en los sombreros se podían tapar la cara y podía pasar cualquier tipo de cosas. Entonces esto claramente no le gustó al pueblo porque sentía mucha opresión por parte del italiano y creían que el hombre quería imponer sus costumbres de afuera aquí en España. Y justo en marzo de 1766, todo el pueblo madrileño se dirigió a esta casa y atacaron de forma violenta tanto al palacio como al marqués, para luego dirigirse al Palacio Real exigiendo la abolición del bando y la destitución del marqués. ¿Y qué pasó? Como consecuencia de todo esto, por supuesto, Carlos III lo que hizo fue hacer caso al pueblo madrileño y exiliaron al marqués. Ahora sí se viene la historia que tanto estabas esperando y por la cual entraste a este video. Y es que en 1881, cuando estaban haciendo una reestructuración y estaban en obras para convertir el palacio en el Banco de Castilla, se hizo el hallazgo de un esqueleto. Y yo creo que esta es una de las leyendas más famosas de todo Madrid y también se encuentra como uno de los sitios más encantados de toda la ciudad. Para esta historia tenemos tres personajes principales. La primera y la más importante es Elena, que era una joven con una belleza extraordinaria. El segundo es el capitán Zapata, que en ese entonces era el esposo de Elena, que tuvo que partir para la guerra. Y fue un militar que fue capitán de los tercios de Flandes, donde murió en la batalla de San Quintín. Y por último tenemos a nuestro rey Felipe II. Se rumoreaba en la corte que Elena tenía un romance secreto con el rey Felipe II. Y para callar todos estos chismes y mantener el respeto de ambos, se dice que el rey había concertado su matrimonio con el capitán Zapata, que era un militar de confianza y aparentemente tenía mucha lealtad hacia el rey. El desenlace de la historia es trágico. El capitán Zapata murió durante la guerra y por supuesto Elena entró en depresión, simplemente dejó de comer y de dormir
y su salud claramente se vio muy afectada y al poco tiempo terminó muriendo de pena moral. Sin embargo, hay muchas personas que dicen que antes de morir dio a luz a una niña y por supuesto no era hija del capitán Zapata, sino del rey Felipe II. Si ese secreto era verdad, lo que hicieron fue silenciar toda la situación. La muerte de Elena fue inusualmente rápida y convincente para toda la corona en ese entonces. El misterio de todo esto se intensificó un tiempo después, cuando el padre de Elena no pudo tampoco con la pena y lo encontraron aquí, con una soga en el cuello colgado de una viga. Y claro que fue catalogado como un suicidio. Sin embargo, el cuerpo de Elena fue enterrado rápidamente sin ningún tipo de autopsia en su momento. Cuenta la leyenda que a partir de ese momento empezó a verse a una mujer vestida de blanco que caminaba por en medio de las chimeneas justo arriba en el tejado del palacio. En una mano sostenía una antorcha y con la otra señalaba incesantemente hacia el Alcázar, que hoy en día es el Palacio Real. Y en ese momento el Palacio Real era la residencia habitual del rey Felipe II. Como quien dice, buscando algún tipo de justicia o tal vez mostrando algo de la verdad. Para esto se necesita confirmar de alguna manera la leyenda de lo que sucedió en ese entonces, ¿no? Y es que, como les había contado, durante las reformas para el Banco de Castilla se encontró tanto el esqueleto de una persona, en este caso de Elena, como unas monedas de oro de la época de Felipe II. Este hallazgo lo que hizo fue incentivar mucho más la leyenda en el pueblo madrileño y hoy en día, lo que les digo, es un lugar que tiene mucha historia oculta y está catalogado como uno de los lugares más malditos de Madrid. Honestamente me imaginaba el palacio un poco más grande, sin embargo es muy curioso pensar en todo lo que pudo haber sucedido aquí. O sea, era 1574, imagínate. Y estar hoy acá contándote algo que pasó hace mucho, mucho tiempo y de pensar de todo lo que pudo haber ocurrido dentro de la casa, no solamente por Elena, sino también por la hija que pudo haber tenido, si en este caso fue real, por supuesto, también por el padre, por el esposo, una historia muy, muy triste que hoy en día persiste aquí en el centro de Madrid y muy probablemente seguirá por muchos, muchos años más. El palacio está muy bien ubicado en el centro, está en una zona muy tranquila, es un poco concurrida porque los guías están con sus grupos pequeños alrededor de la zona contándole la historia a muchos turistas que vienen obviamente por mucho misterio y justo mucho más en la noche. Este tipo de lugares, en vez de darme como una atmósfera misteriosa o de temor, no sé por qué me genera mucha tranquilidad estar en estos lugares y más porque sé que desde dentro de mí, en mi conciencia, lo hago con mucho respeto, por supuesto, también guardando un poco quizás la ilusión de las personas, ¿no?, que vienen a visitar estos lugares. Así que pues nada, muchas gracias por ver el video, estoy pasando mucho frío en mis manitos, espero te haya gustado. Yo soy Sally y te dejo mis redes sociales abajo y si tienes alguna otra historia secreta de Madrid o lugares cercanos por el momento aquí en España, me encantaría que me lo dejaras y por supuesto allá estaré. Adiós.